Seguramente en unas horas la tendrán de vuelta en casa. Que no, es que mi hija no es así. Tienen que encontrarla. Dice que vive cerca. Vamos. ¿A mi casa para qué? Oiga, ¿por qué no se ponen a...? Cuando hicimos el documental, que fue en el año 2016-17, había pasado todavía muy poco tiempo desde el juicio y había pasado muy poco tiempo desde el asesinato. Había mucha gente muy afectada y cuando intentamos que nos contasen cosas, mucha gente no quiso hablar. También era un momento en el que empezaba el true crime en España. Estábamos nosotros y Muerte en León, casi en paralelo, y eso provocó que mucha gente tuviese dudas de lo que íbamos a hacer. ¿Qué sucedió? Que cuando hicimos el documental, mucha de esa gente que no había querido hablar nos llamó para empezar a contarnos cosas que nunca nos habían contado. Empezamos a apuntar esas cosas que nos hacían comprender momentos que en el documental tampoco podíamos comprender muy bien, y en el 2021 vimos que teníamos muchísimo material que podía dar una explicación o nos podía permitir entender parte del caso. ¿Qué sucedía? Que esa gente seguía sin querer hablar. Entonces solo había una forma de contarlo, que era con una ficción. Permite entender, si se puede decir entender, el asesinato de una niña, permite entender que que una familia normal, permite entender, si se puede decir entender, el asesinato de una niña, cómo una familia normal acaba desintegrándose y acaba provocando, por un movimiento de fichas que va sucediendo a lo largo de un año, acaba provocando que alguien mate a su hija. Creo que el espectador que vea la ficción, sin entenderlo, porque no se puede entender, va a comprender qué sucedió. Yo creo que todo tiene que ver, es verdad, yo creo que la cercanía de un caso lo que te obliga es a tener mucho más cuidado. Hay mucha gente que todavía ha sufrido, hay mucha gente que está implicada en el caso, entonces lo que tienes que hacer es ser respetuoso. Y luego lo que hemos hecho legalmente es cubrirnos con toda la documentación que había, con libros, con prensa, con televisión, radios. Ten en cuenta que nosotros habíamos hecho el documental, por tanto teníamos muchísima documentación extra, y lo que hemos hecho es que todo lo que sale en la serie sucedió. Entonces no hay ningún tipo de riesgo legal porque lo que pasó está ahí. Lo otro es solo una cuestión ética, y éticamente nosotros lo que teníamos claro es que cada una de las personas que viera la serie queríamos que se sintiese bien representada y que sintiese, más allá de que le guste o no, porque eso es diferente, que sintiese que éramos fieles a lo que había pasado. Es histórico, pasó en el teatro desde Shakespeare, pasa en la ópera, en la literatura, en la prensa y ahora con la televisión, porque es nuestro medio. Yo creo que al espectador le atrae ver la maldad humana, o intentar comprender, mejor dicho, la maldad humana. Es muy difícil de entender que alguien cometa un crimen, pero al mismo tiempo nos resulta atractivo intentar entender al criminal, y también nos da un poco de miedo el convertirnos en criminales. Y creo que ese juego casi infantil entre me resulta atractivo pero me da miedo es lo que hace que al final entremos en los true crimes. Luego también hay otra cosa que creo que es importante, que es que el true crime hace una reflexión sobre temas que nos tocan de cerca. En el caso del caso Asunta hablamos sobre la paternidad y la maternidad. Entonces, cuando hay esa reflexión, me parece que al crimen, que el crimen por el crimen no es interesante, se le añade una segunda capa que sí es importante. Desde el principio, cuando empezamos a escribir, nos planteamos que queríamos reflexionar, queríamos contar lo que sucedió, pero queríamos contarlo de una forma que fuese, lógicamente, entretenida, si se puede decir entretenida, en un caso tan horrible, para el espectador. Cuando empezamos a escribir, lo que hicimos fue hacerlo de forma cronológica. Vamos a contar lo que pasó paso a paso y vamos a ver hasta dónde llegamos. Si a nosotros nos gusta leyéndolo, esto funciona. Y escribimos un capítulo 2, escribimos un 3, un 4, y vimos que los hechos solo nos permitían ya que fuera adictiva. Entonces
entonces no necesitamos empezar a hacer juegos de estructura ni cosas raras, porque ya el propio caso tiene tantos giros, es tan loco lo que sucede a veces en este caso, que te deja pegado a la pantalla. Porque eran las mejores opciones. Cuando estábamos haciendo el casting necesitábamos 2 actores de un calibre brutal. Candela Peña es una bestia, Tristán ya hemos trabajado con él y sabemos que es un tipo que puede hacer lo que quiera, puede hacer desde Gran Reserva hasta La Embajada, puede hacer Fariña, y la gente va a ver el trabajazo que ha hecho en el caso Asunta. Juntos funcionaban muy bien y a mí me encanta decir que es como el Barça de Cruyff esta serie, porque son Candela y Tristán, que están increíbles como delanteros, pero si empiezas a mirar para atrás al resto del equipo, tienes a Javi Gutiérrez, tienes a Carlos Blanco y tienes a María León. Pero detrás tienes a Ricardo de Barreiro. Y luego tienes a 3 personajes que aparecen muy tarde en la serie, pero que son claves, porque uno de los riesgos de esta serie es que en un momento dado los personajes que tú ya has conocido en el principio de la serie empiezan a desaparecer, que son el juez y los guardias civiles, porque la historia empieza a entrar en la parte ya judicial absoluta. Y en ese momento aparecen Francesc Orella, Alicia Borrachero y Santi Prego. Y al final el compendio de los actores lo que permite es que la serie se sostenga durante 6 capítulos. Bueno, en realidad, claro, es una serie muy especial para nosotros porque nosotros ya habíamos hablado con mucha gente, manteníamos contacto con mucha gente relacionada con el caso y lo que descubrimos ya cuando hicimos el documental es que lo que decía la prensa en muchos momentos estaba equivocado, no era lo que había sucedido. Entonces decidimos apartar todo lo que tenía que ver con la prensa, solo utilizarlo para hacer una reflexión sobre la televisión de hoy en día, pero al mismo tiempo tratar todo desde la documentación que nosotros teníamos y que sabíamos que era la que realmente contaba la verdad. En realidad no es un cambio, somos los mismos, los de Velvet, La Promesa, Manuel para señoritas, en Netflix estamos trabajando en ella, La Favorita que estamos haciendo para Telecinco, que los que hacemos el caso Asunta, Malasaña 32 o 13 exorcismos. Lo que sí teníamos claro desde el principio, cuando creamos la productora, es que teníamos que encontrar un nicho de mercado. Nuestro nicho de mercado fue el drama o el melodrama, o lo que yo llamaba la sublimación del culebrón, ¿no? Vamos a hacer la telenovela sublimada. Una vez nos situamos en el mercado con eso, empezamos a abrir como si fuera un árbol, diferentes ramas. Yo soy periodista, por tanto, los documentales a mí me interesan mucho. Teníamos claro que era la ficción y el documental, y dentro de la ficción podíamos hacer algo de autor. Eso nos lo permite el haber hecho Velvet, el haber hecho Chicas del Cable. Es decir, yo gracias a Velvet hago el caso Asunta, gracias a Chicas del Cable hago Alcácer. Entonces, por decirlo así, doy una de cal y una de arena. Y cuando empezamos con el cine, decidimos hacer lo mismo. Abramos una línea comercial. El terror es un género que se vende internacionalmente muy bien, entonces eso nos permite hacer Un año y una noche. Entonces, es una cuestión de balancear continuamente y creo que es algo importante para la industria. Creo que es algo que industrialmente es un sistema que no me invento yo, los americanos llevan muchos años haciéndolo, pero que está bien que lo hagamos porque generamos industria, generamos trabajo, generamos dinero a las plataformas y eso permite que luego las plataformas, las cadenas, nos permitan hacer otras cosas que a lo mejor no son tan rentables económicamente, pero que sí funcionan también. Y no digas nada inconveniente porque sabes que nos graban. Ya, bueno, ¿y qué voy a decir inconveniente, Alfonso? No, si yo lo sé, nada. No te dio tiempo a eso, ¿verdad? ¿Eh? No te dio tiempo. No.